todo el mundo sabe que la Amazonía es el pulmón del mundo, ¿no? No defender la Amazonía significa poner en riesgo muchas vidas. Tenemos como fuente principal de agua a nuestros ríos. Estos ríos están siendo contaminados con mercurio, con petróleo. Existen defensores ambientales que han sido amenazados por el simple hecho de levantar su voz. En los últimos años en el Perú fueron aprobadas algunas leyes que limitan el ejercicio de los derechos humanos. Cuando a nosotros nos tratan de cerrar el espacio cívico, buscamos soluciones como todos los activistas. Y Amnistía Internacional reconoce el poder en colectividad, porque en el mundo no estamos solos y si queremos cambiarlo debemos hacerlo juntos. Yo nací en la ciudad de Requena, por el Ucayali, a 6 horas de la ciudad de Iquitos. Pertenezco al grupo 66 de Amnistía Internacional. Estamos con 10 personas en el grupo y vamos creciendo de a poco, ¿no? Yo al activismo lo veo como parte de mi vida. Soy biólogo de profesión. Actualmente soy activista por los derechos humanos. Defiendo causas como relacionados al medio ambiente, relacionados a justicia climática. Lo que me motiva a ser activista es que pueda yo poder, aunque sea, aportar un granito de arena tanto a mi ciudad, al país, que está pasando por varias problemáticas sociales. Iquitos es una de las ciudades más importantes de la Amazonía peruana. Sin embargo, estamos presentando problemáticas que para nosotros son muy fuertes. Uno de los derechos que está siendo actualmente muy amenazado para nosotros los amazónicos es el derecho a la salud, porque nosotros tenemos como fuente principal de agua a nuestros ríos. Estos ríos están siendo contaminados con mercurio, con petróleo y también tenemos evidencia que están contaminados por microplásticos. La zona baja de Belén es una evidencia más de la contaminación de ríos de la Amazonía. De la población que está ahí, que conviven con muchas enfermedades, infecciones, y como jóvenes nosotros estamos buscando la solución o poder hacer frente a esa problemática. La acción de hoy, la limpieza de calles y también de ríos, es para garantizar a la población estar en un ambiente sano. En los últimos años en el Perú fueron aprobadas algunas leyes que limitan el ejercicio de los derechos humanos. El mismo gobierno nos está privando de protestar, sacando leyes que están en contra a nuestra libertad de expresión. Estas prácticas autoritarias pueden repercutir negativamente en el activismo de los jóvenes amazónicos. Cuando a nosotros nos tratan de cerrar el espacio cívico, buscamos soluciones como todos los activistas. Hemos decidido hacer una protesta simbólica en el puente Nanay. El río Nanay es la principal fuente de agua potable para la ciudad de Iquitos, una ciudad con más de 500.000 de habitantes. Lamentablemente, actualmente está siendo contaminada por mercurio debido a la minería ilegal. Nosotros hemos realizado carteles llamando a la acción para la protección de nuestros ríos. En la Amazonía actualmente, como en gran parte de Latinoamérica, hay muchas amenazas a los defensores ambientales. Cuando se hostigan a los defensores ambientales y no se hacen caso a las denuncias, se manda un mensaje claro de que la humanidad está en riesgo y de que a los estados no les importa la seguridad de las personas, que una realidad no nace de la nada, sino que nace a partir de consecuencias estructurales y el olvido estatal. Si no actuamos ahora, estos problemas pueden afectar no solo ya a aquellas comunidades que se encuentran cercanas a estos puntos de riesgo, sino que pueden afectar a todo el Perú. Acciones como la limpieza en el barrio de Belén y la fotoacción en el puente de Nanay son acciones simbólicas y potentes para transformar y educar a nuestra comunidad. Debemos apoyar a Amnistía Internacional en nuestro activismo porque a lo largo de su historia ha demostrado que la colectividad y las acciones pueden cambiar vidas. Ayúdanos a defender los derechos humanos en el mundo. Únete a Amnistía Internacional.